De Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28, que dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi derecha no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está reservado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí lo que vemos es un episodio de la vida de Jesús, que también encontramos su texto paralelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, 35 al 45. Viene a decir más o menos lo mismo. Pero es un episodio en un momento de Jesús en el que está pronto a ser muerto, porque está subiendo a Jerusalén con sus discípulos, están por la zona de Jericó, por ahí. Y bueno, sus discípulos ya, lo cierto es que a estas alturas de la vida de ellos, el tiempo de Jesús entre ellos, ya han estado suficiente tiempo con él como para conocerle, como para saber de lo que está hablando, como para saber ciertas cosas. Le han escuchado lo suficiente como para aprender, han oído sus enseñanzas. Le han oído repetidamente hablar sobre el servicio a los demás. Le han podido ver cómo sus actos también refleja todo aquello que enseñaba. Han podido ver su bondad para con las personas, su humanidad, su servicio desinteresado. Le han oído hablar sobre el reino de Dios en diversas ocasiones y en distintas parábolas que explicaban cómo el reino de Dios es diferente, muy diferente a lo que es o a lo que pueden ser los reinos de este mundo. Y lo cierto es que en la Biblia, la Escritura no oculta la realidad de esos dos reinos, el reino de Dios y el reino de este mundo, o los reinos de este mundo. Son dos reinos coexistentes. A uno regularmente se llama reino de Dios, o reino de Cristo, o reino del Hijo amado, cuyo príncipe efectivamente es Cristo mismo, y el otro es el reino de este mundo, o el reino de las tinieblas también, cuyo príncipe es el diablo. Y este reino de las tinieblas está en oposición constante contra el reino de Dios. Y cuando el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de los Colosenses, les dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13, 14. De lo que se desprenden básicamente 4 grandes verdades: que experimentamos un traslado de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la condenación al perdón y del poder de Satanás al poder de Dios. Esa es la realidad del creyente. Esa es tu realidad, mi realidad, lo que ha sucedido contigo y conmigo cuando hemos aceptado el sacrificio de Jesús, lo hemos aceptado en nuestra vida, nos hemos arrepentido y hemos comenzado a caminar en sus caminos. Hemos sido rescatados de un reino a este reino de Dios, del que vamos a hablar en esta mañana. Esa es tu realidad y mi realidad, pero también era la realidad de los discípulos de Jesús, de estos dos, Juan y Jacobo, y del resto, de los otros 10.
Esa era una realidad para todo aquel que creyera, es una realidad para todo aquel que cree en el Hijo de Dios y lo acepta en su vida. Pero a veces, quizá el Señor nos tiene que volver a recordar en qué consiste vivir en su reino, vivir en y conforme al reino de Dios en este mundo. Esto es algo que realmente vemos en este pasaje, lo veremos más adelante. Jesús tiene que volver a explicar a sus discípulos en qué consiste vivir en la grandeza de lo que es el reino de Dios. Mateo nos dice que, en este texto que hemos leído, que la madre de Juan y Jacobo, que es la esposa de Zebedeo, se acercó a Jesús subiendo a Jerusalén con la solicitud de que sus hijos, Juan y Jacobo, tuvieran una posición relevante en lo que ellos pensaban que podía ser el reino de Jesús, o el reino que Jesús venía a instaurar. Es posible que porque ella lo deseara para sus hijos, que madre no quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Eso es así, es evidente. O también es posible que tanto Juan como Jacobo se pusieran de acuerdo con su madre para esto, porque de hecho la respuesta de Jesús no es una respuesta que da a la madre, se la da a ellos, a Juan y a Jacobo. Pero bueno, a fin de cuentas, parece que esta mujer, según los entendidos, pudiera ser Salomé. Y parece ser que, que es una de las mujeres que siguieron a Jesús junto con el grupo de los 12 y que además es posible que fuera la hermana de María. Y bueno, eso significa que si era hermana de María era tía de Jesús. Y si era tía de Jesús, Jacobo y Juan eran sus primos. Pero ahí estaba su tía, ¿verdad? Que era la figura de autoridad. Y a lo mejor esto valía para hacer un poco de palanca, ¿no? Se podría pensar. Es igual, fuese como fuere, lo que están haciendo es buscar una posición en función de lo que para ellos significaba estar a ambos lados del trono de ese reino. En definitiva, lo que probablemente estaban buscando sería lo que significaba estar, en aquella época, estar al lado izquierdo y al lado derecho de un trono, de los reinos que probablemente son los que conocían por entonces, y que implicaba buscar honor, buscar poder, reconocimiento quizá, visibilidad, autoridad, riqueza, ¿por qué no?, alabanza. Eso, todas estas cosas eran las que estaban asociadas a estar al lado del rey. Es posible que incluso pudieran estar pensando en la vida de José, el patriarca, ¿verdad? ¿Qué posición tenía José, el patriarca? ¿Quién era José? Cuando en su última época, toda aquella historia con las sequías y el reparto del grano y todo en Egipto, José era una figura prominente, estaba al lado del faraón, estaba al lado del rey. Tenía poder, tenía reconocimiento, era conocido, tenía honor. Nosotros hoy, yo creo que leemos esta historia y a lo mejor soy el único que lo ha pensado, pero digo, qué listillos estos, ¿no? Que no pierden ocasión para pedir a Jesús puesto de honor. Y a lo mejor hasta incluso cogen a su madre y la utilizan, ¿no?, para poder conseguirlo. Sin embargo, si esta historia está aquí es porque yo creo que Dios nos quiere advertir a nosotros hoy también. Igualmente somos susceptibles de ceder ante la tentación, de buscar quizá otra cosa que no sea la grandeza, el poder, el honor, el reconocimiento, la gloria, la autoridad y la alabanza de aquel que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, como leíamos antes, y el traslado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre. Si cualquiera de nosotros hubiéramos sido alguno de estos dos, con su cultura, con sus anhelos, con sus deseos, con sus circunstancias, con sus esperanzas, yo creo que nos habríamos atrevido a tal petición también. Básicamente porque los deseos son legítimos. Es legítimo querer estar al lado de Jesús, querer estar ocupando un lugar prominente con Él, querer estar a su lado, eso es legítimo. De hecho, Jesús no les recrimina esto.
no les recrimina la petición. Lo que sí les dice es que no saben lo que piden, y ahora veremos por qué, ¿verdad? Pero es legítimo tener deseos, es legítimo querer estar con Jesús. Curiosamente, sabéis, Jesús ya les había prometido que ellos estarían sentados en 12 tronos para juzgar a Israel. Mateo 19, 28, no mucho tiempo antes, Jesús les dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, sus discípulos, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero parece como que tanto esta promesa, por decirlo de alguna forma, como el hecho de que Jesús no hacía más que enseñar cómo eran las cosas en su reino, cómo había que servir, si poquito tiempo antes también les había estado enseñando que si alguno quería ser grande entre ellos tenía que hacerse como un niño, porque si uno no se hace como niño no puede entrar en el reino, y todas estas cosas parece como que no terminaban de hacer mella en la mente y corazón de estos discípulos. Y vuelvo a repetir, esta historia está aquí para advertirnos a nosotros que muy probablemente nos pase lo mismo. Nuestras circunstancias son diferentes, los reinos de este mundo no son como los de antes, probablemente nadie queremos estar en la piel ni del rey emérito ni del hijo, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo. No son las mismas circunstancias, pero en el fondo hay algo que nos llama, que tiene que ver con este mundo, con el reino de este mundo, con las cosas del reino de este mundo, que era lo que estaban esperando, muy probablemente lo que deseaban los discípulos. ¿Sabéis? Siempre será una verdad incuestionable que el que comparte la vida de Cristo compartirá también su triunfo. Y el que lleva la cruz llevará también la corona o las coronas de las que se nos habla en la Escritura. Hay unos cuantos textos que nos hablan de las coronas del creyente que están asociadas a la fidelidad, al caminar con Jesús, al estar con Él, al serle fieles y servirle. Como digo, no podemos juzgar a estos discípulos, porque probablemente hubiéramos hecho igual que ellos. Y si no lo hubiéramos hecho, muy probablemente nos hubiéramos enfadado igual que se enfadaron los otros 10, ¿verdad? Porque no eran los únicos en los que había ese anhelo en su corazón de poder conseguir este honor y esta gloria y esta visibilidad, de poder estar al lado del rey, ese reconocimiento. En el corazón de los otros 10 también estaba. Y yo creo que es por esto que la pregunta que formulaba nuestro hermano Juan Carlos la semana pasada en su predicación es absolutamente pertinente y actual. Él preguntaba por qué hacemos lo que hacemos. No sé si os acordaréis, al principio de su predicación, en la introducción, él se preguntaba, hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué será que hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que hay en cada uno de nosotros para hacer lo que hacemos? ¿Qué es lo que hay en el corazón nuestro, en nuestra mente y pensamientos, que nos hace decidir algo, que nos hace responder como respondemos, que nos hace reaccionar, que nos hace desear o querer lo que queremos? ¿Qué es lo que hay? Y es inevitable que mucho de lo que alberguemos en nosotros esté muy relacionado con el reino de este mundo. Y es muy normal, porque vivimos en este mundo, estamos aquí, en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, estamos aquí, estamos presentes en este reino de este mundo. Sin embargo, Jesús lo que hace aquí es llamarles a reflexionar. Lo mismo que nos hace con nosotros hoy, con esta historia, nos llama a reflexionar. Él les dice: no sabéis lo que pedís, como hemos leído. No lo habéis pensado bien, les está diciendo. Vamos a darle otra vuelta a este tema, mis queridos Jacobo y Juan. A ver. Y entonces les pregunta, ¿verdad? Y están esas palabras que hemos leído. Si pueden beber el vaso que bebe él, o si pueden ser bautizados con el bautismo con el que él es bautizado.
Y bueno, evidentemente, por lo que vemos en el contexto y por lo que vemos en la vida de Jesús y ese simbolismo de lo que significa el vaso, la copa y el bautismo, lo que les está diciendo es que la copa significa sufrimiento y que el bautismo significa muerte. Y yo creo que les pregunta con el ánimo de que piensen qué significa seguirle, qué significa justamente estar a su lado en el reino. Ya no tanto en el trono, porque luego les dice, a mí no me es dado dar esto, pero que sepáis que el servicio, que sepáis que el vivir en el camino, andar en el camino conmigo significa esto, sufrimiento y muerte. Beber del mismo vaso y bautizarse con el mismo bautismo significa que efectivamente sufrirán y morirán por su causa. Lo que pasa es que ellos todavía están pensando en términos del reino de este mundo. Porque inmediatamente responden, claro que podemos. O sea, no se han tomado el tiempo necesario para pensar a dónde nos quiere llevar Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere decir realmente? No, enseguida su mente se va a lo elemental. Claro que podemos beber de un vaso del que tú bebes y claro que nos podemos bautizar. No se paran efectivamente a pensar las implicaciones de esto, ¿verdad? No se toman ese tiempo de pensar a dónde les puede querer llevar Jesús con sus preguntas. Y ya entonces Jesús les tiene que decir efectivamente que así será. Beberán de su vaso, beberán de esta copa de sufrimiento, de la que más tarde Jesús pidió al Padre no beber si fuera posible en el peor momento, cuando tenía que enfrentar la cruz y la muerte. Y sufrirán la muerte por esta causa o por su causa, representado por el bautismo al que se refiere. El apóstol Pablo nos habla muy claramente acerca de esto. En Romanos 6:4 él dice que somos sepultados con él en la muerte por el bautismo. Es una de las imágenes de lo que significa el bautismo en nuestra vida. Es muerte a este mundo para resucitar con él. Pero a fin de cuentas es muerte. Es decir, si buscan estos dos apóstoles un lugar preeminente en el reino, y apliquémonoslo a nosotros. Si buscamos un lugar preeminente en el reino, a la manera que me da igual podamos imaginar, si buscamos un lugar de preeminencia, no se traduce ese lugar en honores, riquezas, autoridad, poder, etc. Según concibe el reino de este mundo. Los grandes en el reino de Dios son los que sirven a los pequeños, y si hace falta sufrir, se sufre, y si hace falta morir, se muere. Es algo que explicará ahora a todos sus discípulos, ya no solo a estos, porque el resto se han enojado con ellos, con Jacobo y con Juan, cuando han oído acerca de esto. Sencillamente porque piensan igual que ellos. Versículo 24 nos dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, y entonces Jesús llamándolos dijo, y entonces comienza Jesús a explicar cómo funcionan las cosas en el reino de este mundo y cómo han de ser en el reino de Dios. Algunos comentaristas han dicho que realmente los otros 10 discípulos no se enfadaron porque ellos pidieron un puesto mejor que el de ellos, que seguramente lo querían también. Pero no se enfadaron por esto, se enfadaron porque se les adelantaron. Es que no he sido yo quien, entonces, qué rabia, ¿no? Me da la envidia a ver si ahora Jesús les va a tener en gracia y nosotros nos vamos a quedar atrás, ¿no? Bueno, es posible. Lo que había en el corazón de ellos era exactamente lo mismo que había en el corazón de Juan y Jacobo. Y ahora Jesús lo que hace es que les muestra las cosas en su reino como son, y son radicalmente diferentes. Así que, ¿en qué consiste la grandeza del reino que tanto anhelaban los 12 discípulos? Bueno, pues Jesús dice que los gobernantes de las naciones, versículo 25, se enseñorean de ellas.
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Se enseñorean de las naciones y ejercen potestad. Lo que hacen los gobernantes, cómo funcionan los reinos de este mundo es de esta manera. Los que están arriba ejercen poder sobre los que están abajo, se enseñorean de ellos, los tienen sometidos, por decirlo de alguna forma. Son los grandes y a estos grandes hay que rendirles culto y honores y alabanzas. Y ellos son los dignos de recibir ese honor y esa gloria y esa alabanza, los grandes. Es así como funcionan las cosas en el reino de este mundo. Pero Jesús dice, entre vosotros no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, diametralmente opuesto a cómo funcionan las cosas en el reino de este mundo. Y dos cosas hacen que los hombres sean grandes en el reino de Dios. Solo dos, según el texto que estamos leyendo. Servicio y sacrificio. Servicio a Dios y a los santos y sacrificio. Hay un comentarista llamado William Barclay, habéis oído alguna vez hablar de él, que nos narra en uno de sus comentarios algo sobre este pasaje, una historia que ilustra un poco todo esto, ¿no? Nos dice que en cierta ocasión se encontró una moneda romana que tenía un grabado en una de sus partes donde aparecía un buey entre dos cosas, un altar y un campo para arar. Y en la moneda decía, dispuesto para dos cosas. El buey nacía, o lo que trataba de hacer entender esta moneda es que el buey nacía y venía a este mundo dispuesto a dos cosas, nada más. O a servir en los campos arándolos o a morir en el altar. En algún sacrificio que los romanos solían hacer a sus dioses. Pues de igual manera los cristianos debemos ser conscientes de dos cosas también, que nuestra vida es para servir a Dios y a los demás y también para el sacrificio. La Biblia nos exhorta a servir a los santos y Jesús constantemente les enseñaba a sus discípulos a humillarse poniendo su vida al servicio de su prójimo. Todo servicio no se quedará sin recompensa, eso también es cierto, porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y trabajo de amor, nos dice el libro de Hebreos, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo otro que debemos saber es que debemos estar dispuestos a sacrificarnos por Cristo. De hecho, el apóstol Pablo también nos exhorta a tal cosa. Conocido pasaje de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Servirle a Dios requiere sacrificio. Y a lo mejor muchas veces eso nos llevará al sufrimiento. No digo que siempre, pero en algunas ocasiones sí nos llevará al sufrimiento y por eso debemos ser conscientes de tales cosas, sin olvidar que los grandes en el reino de los cielos son los que sirven y se sacrifican por Dios y los santos. Por eso esa pregunta que he formulado antes no ha de quedar sin respuesta. Es a la que nos invita Jesús realmente con esta historia. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué deseo lo que deseo? ¿Quién me está motivando en el servicio? ¿Quién o qué me está motivando en el servicio a Dios y los santos? ¿Qué busco realmente? La idea no es dejar de hacer. La idea no es abandonar lo que estoy haciendo, quizá porque mis motivaciones sean incorrectas. La idea es analizar, preguntarme qué es lo que me está llevando a hacer lo que estoy haciendo y una vez que he podido reflexionar sobre ello, traerlo delante de Dios para que cambie mi corazón y pueda alinear mis motivaciones y deseos con los suyos. Que si mi mirada está puesta en las cosas de la tierra, pueda darme cuenta para ponerlas en las de arriba, como nos dice Pablo en Colosenses. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay un conocido autor español, Jaime Fernández, que dice
en su libro de devocionales titulado Compasión, que el amor del Señor debe estar siempre por encima de todo. Si cuidamos a las personas porque nos gusta, únicamente vamos a amar a aquellas que son como nosotros. Si lo hacemos por orgullo, solo vamos a servir a Dios cuando los demás nos lo agradezcan y nos elogien. Si trabajamos por obligación, tarde o temprano vamos a sentirnos desesperados, frustrados, cansados, queriendo abandonar. Sea cual sea el motivo por el que servimos a Dios, siempre será equivocado si no lo hacemos por amor. Así que el Señor nos ayude entonces a poder ver y cambiar aquello en nuestra vida que responda a nuestras razones equivocadas, para que nuestro servir a Dios y a los demás sea el adecuado. No sea el que dictan mis deseos, ni mis pensamientos, ni mi voluntad, sino que sean las motivaciones que vienen de arriba, que estén alineadas con las motivaciones reales de Dios. Así que el Señor nos ayude a ello. Amén.